Ahora me gustaría invitarle a que vamos a la palabra del Señor y que abra su Biblia en el Evangelio según Juan, en el capítulo 20. El Señor ha puesto una palabra en mi corazón que espero sea de bendición para ustedes. Y cuando pensaba en lo que Dios había puesto en mí, había algo que se me venía en la mente y quisiera compartirle. Que este mensaje me recordaba que este es como el evangelio de los fracasados. Y quisiera que vamos al evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Lo leo en la Nueva Versión Internacional y dice así: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas de las registradas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Por su palabra somos todos bendecidos. Si usted se da cuenta y tiene una Biblia Reina Valera, se va a dar cuenta que el subtítulo de este pasaje es el propósito del libro. Este es el cierre original que tenía el Evangelio según Juan. Este era el cierre, está evidente. Cuando uno lo viene leyendo de cómo fueron esos últimos minutos, la última cena, cómo Él instruyó a sus discípulos, cómo estuvo en la aflicción en oración, fue la crucifixión, y luego se muestra resucitado frente a sus discípulos y llega a mostrarle las heridas y a decirle que Él había vencido a la muerte. En primera instancia, este era el cierre magnífico de lo que ocurría en este libro. Y hubiese sido un final de película, por supuesto. Pero salvo para un personaje, no iba a ser un final de película. Porque durante todo el Evangelio según Juan, hemos visto a un discípulo que constantemente el Evangelio según Juan muestra como que hacía todo mal. Y ese personaje era el apóstol Pedro. Mientras el discípulo amado estaba en la cruz, el apóstol Pedro le había negado. Y así constantemente nos damos cuenta que como son distintos enfoques del Evangelio, el apóstol Pedro siempre sale perdiendo en el Evangelio según Juan. Entonces, si hubiese terminado el Evangelio según Juan en el capítulo 20, no hubiésemos quedado todos con la idea de que Pedro era un cobarde que negó a Jesús y que estuvo desconectado totalmente de la obra del Señor. Pero sin embargo, algo ocurrió en la escritura de este texto. Y cuando parecía que había terminado en el capítulo 20, si usted da vuelta a su hoja, al menos yo tengo que dar vuelta, aparece el capítulo 21 del Evangelio según Juan. Y me gustaría dedicarme a analizar algunos aspectos de este capítulo 21, en donde aparece Jesús a sus discípulos. Y a través del capítulo 21 del Evangelio de Juan, quisiera que pudiéramos ver dos pasos necesarios que tenemos que dar todos aquellos que intentamos caminar con Jesús. Amén. Y el primer paso que damos todos los que intentamos seguir a Jesús es experimentar el fracaso. Porque usted puede vestirse muy bonito, usted puede estar muy bonito hoy, pero la verdad es que todos en nuestra vida hemos experimentado fracasos, de una o de otra manera. Así como lo hizo Pedro, que negó a Jesús, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos fracasado en el seguimiento de Jesús. Y por eso es que vemos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 21 ya, en el versículo 3, que Simón Pedro comenzó a volver a su antigua vida. Dice: me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Y salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche
no pescaron nada. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pedro había fracasado en su intento de seguir al Maestro y volvió a su antigua vida, volvió a las redes. El apóstol Pedro, aquel que había prometido seguir al Maestro hasta el final, que le había dicho, no, Maestro, yo te amo y todo, aunque todos te dejen, yo voy a estar contigo, le negó en esa fatídica noche antes de que sonara el gallinazo. Porque en la Escritura, en la Reina Valera, se traduce como que cantó el gallo, pero la verdad es que los gallos eran animales ritualmente impuros y cerca de la casa del sumo sacerdote por ningún motivo iba a poder haber algún gallo. Lo que seguramente intentaron traducir aquellos monjes que en el siglo XVI tradujeron la Biblia era que existía el gallinazo en esas noches de guardia romana, que era el cambio entre la tercera y la cuarta guardia romana, que era seguramente algún sonido de trompeta. Entonces, antes de que sonara el gallinazo, Pedro negó a Jesús 3 veces. Y el evangelista Marcos dice que al ocurrir esto, él da más detalles. Dice que Pedro lloró amargamente. Y no sé a usted, pero a mí vaya que me duele fallarle al Señor. Porque cuando uno se da cuenta que el Señor le ha dado todo, el fallarle al Señor duele en el alma. Y a lo mejor no sé usted, pero a Pedro le pasó que por esa vergüenza que sintió de haber negado a su maestro, después que había dicho que iba a dar la vida por él, a ese maestro que le había sacado de su antigua vida, que como vimos en el tema, le escogió para ser lo mejor de lo mejor, un seguidor de aquellos maestros. Y sin embargo, Jesús invirtió en él, Jesús comenzó a trabajar en su vida, Jesús hizo distintas cosas con Pedro y él se sentía muy seguro del amor por el Señor, pero al momento de la persecución echó un pie atrás y volvió a su antigua vida, volvió a la pesca. Y en ese momento experimentó el más profundo fracaso, la vergüenza de no haber podido seguir al Señor. Y ahora bien, el fracaso de muchos de nosotros puede ser visto de manera positiva si aprendemos de él. Pero si el fracaso nos deja tirado en el piso, jóvenes, no serviría de nada. Pero más si tú te tropiezas y aprendes que hay una piedra que te puede hacer caer y caminas con más detención, a lo mejor con más calma y con más cuidado, puedes dar pasos más firmes y seguir adelante. Pero si te tropiezas y te quedas al lado del camino llorando porque te tropezaste, avergonzado porque te tropezaste, no vas a conseguir nada. Bendito sea el Señor. Y un buen ejemplo de una vida que tuvo tropiezos, aciertos y fracasos es la vida del apóstol Pedro. Si la vemos en un repaso muy rápido, podemos ver que Jesús llamó al apóstol Pedro, y eso nos cuenta Mateo en el capítulo 4, pero que después Jesús también compartió en la mesa de Pedro, incluso sanó a su suegra. Que Dios bendiga a las suegras de quien estamos acá. Aleluya, dice mi pastor. También Pedro confesó, mientras todos lo ignoraban, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero que después le dijo, pero maestro, no vayas a Jerusalén. Y Jesús le reprendió, porque era necesario que fuera hasta ese lugar. Pero también Pedro, a pesar de que fue reprendido y no le apuntó en esa, vio distintos milagros de Jesús, como se contaba, y él pudo experimentar la gloria y el poder de Jesús. Y también el momento más maravilloso que ha descrito la Escritura, que vio la transfiguración de Jesús, que lo vio también con Moisés y lo vio también con Elías, que simbolizaban la ley y los profetas. La transfiguración, ese momento donde demostró su aspecto espiritual, su naturaleza divina en todo su esplendor. Y también experimentó Pedro el lavado de los pies de Jesús, que en esa noche de maravilla Jesús se saca su toalla y comienza a lavar los pies. Y aunque él decía, no, yo no soy digno de que me laven los pies, otra vez se equivocó
Y Jesús le lavó los pies de igual manera para que tuviera parte con él. Pero inmediatamente después de ese lavado de pies y de todas las promesas de Jesús, de Pedro a Jesús, viene la negación. Aquella noche fría en el patio del sumo sacerdote, donde Pedro le niega y, como decíamos anteriormente, llora amargamente. Y después vuelve a su vida cotidiana, a las redes, a la pesca, renunciando de ser seguidor de rabino y volviendo al antiguo oficio de su padre, como vimos en el tema. Volvió a ser un pescador. Esta es una vida de altos y bajos de un gran apóstol del Señor. La vida de los jóvenes, inevitablemente veremos fracasos, en donde decimos amar al Señor, pero algo pasa. ¿Y qué debemos hacer en esos momentos, amada iglesia? Debemos tener una mirada propia de que Dios está trabajando en nuestra vida. Debemos tener una perspectiva de que somos una obra en proceso de Dios. La Escritura dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amado, amada, quizás somos jóvenes y inexpertos, pero debes tener algo claro, que la obra que el Señor comenzó en ti, la perfeccionará día tras día hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. También debemos orar constantemente. Y no te alejes del Señor si caes, por favor. La vida del Evangelio tiene tropiezos, altos y bajos. Si lo experimentó el apóstol Pedro, ¿cuánto más nosotros? Que probablemente no seamos ni la sombra del apóstol Pedro, pero debemos mantenernos constantes en oración y acercarnos al Señor. Confiemos en la obra que el Señor está haciendo en nosotros, que es progresiva y es paulatina. Y por supuesto, trae a tu memoria las promesas de la palabra del Señor. Porque en los momentos de caída es cuando debemos recordar lo que la palabra del Señor nos está hablando. Y el otro día conversaba con alguien que me bendecía mucho y me decía, yo tengo una libreta donde anoto cada vez que el Señor me habla por medio de un instrumento. El Señor me habla en el culto y yo llego a mi libreta y anoto lo que el Señor me dijo para recordar en los momentos de necesidad. Y me contaba esa persona que hace muchos años el Señor le había hablado que iba a ser de bendición a los jóvenes y el día de ayer se presentaba dentro de las personas que estaban postulando a la coordinación nacional. Entonces el Señor constantemente nos está hablando, nos está animando y debemos recordar las promesas de Dios para nuestra vida. No tan solo lo que nos habla con instrumentos, sino que también lo que nos habla por medio de la bendita palabra del Señor. Gloria al Señor para siempre. Fallarle a Dios produce en nosotros vergüenza y frustración, al punto de que quedamos incluso sin palabras delante del Señor. Quisiera que pudiera levantar su mano si usted conoce este pasaje de la negación de Pedro. ¿Alguna vez lo ha escuchado? Juan capítulo 21, por favor, levanten su mano. Yo sé que hay adolescentes y jóvenes en el Congreso, por favor, para poder verlo más arriba. Puedo entender entonces que muchos o la mayoría conoce este pasaje. Y si usted le da una vista rápida, porque no todos lo conocen, cuando ellos estaban en la playa pescando, no pescaron nada en esa noche, se acerca Jesús como en el principio con la pesca milagrosa. Y le dice, oigan muchachos, tiren la red a la derecha y van a pescar. Y lo hacen así y pescan. Y después se da cuenta el discípulo amado que era Jesús y Pedro se pone su ropa y sale al encuentro del Señor, pero sin embargo no se pronuncia en este capítulo que siquiera Pedro le diga algo a Jesús después de que él le daba constantes instrucciones. Pedro guarda completo silencio, no sé si se había fijado en esto, pero a pesar de que Jesús le hablaba, le daba instrucciones, Pedro no dice ninguna palabra al respecto. ¿Y esto por qué será? Porque muchos de nosotros, cuando hemos caído y hemos experimentado este fracaso, hemos dejado de hablar con el Señor.
Y lo primero que hacemos los jóvenes cuando pecamos, me he dado cuenta que es dejar de orar. Porque estamos presos de la vergüenza de haberle fallado a nuestro Dios. Yo no sé si te sientes identificado con lo que estoy diciendo, pero al menos en mi historia. Porque la verdad es que me honraron muchísimo. Pero si usted viera cómo soy en realidad, se decepcionaría completamente. Y solo mi oración es que el Señor me ayude y me cubre con su gracia para ser un instrumento de bendición. Porque estoy seguro que en mí nada bueno hay. Entonces, cuando nosotros hemos caído y hemos pecado, hemos sido presos de la vergüenza y dejamos de orar. Y comenzamos una espiral descendente de un estado en donde estábamos bendecidos y comenzamos a experimentar fracasos hasta llegar a lo más bajo. Desde ese momento en el que comienza el creyente a descender su vida, deja de orar y deja de tener fuerzas. Y como deja de tener fuerzas, deja de creer. Y como deja de creer, deja de leer en la Escritura, porque ya no cree en la palabra del Señor. Y como deja de leer la Escritura, pierde la dirección del camino, porque la palabra nos dice que su Escritura es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando el joven, la señorita, deja de leer la palabra del Señor, comienza a perder la dirección y va hacia donde le lleva el viento. Y no se centra en el propósito de Dios. Y cuando pierde la dirección del camino, definitivamente se aleja de Dios. Eso pasa cuando fracasamos y dejamos de acercarnos al Señor. Y así es como nos vamos perdiendo. La frustración nos consume. ¿Sabe que una de las cosas para que usted entienda que esto de verdad no es solo el conocimiento bíblico, sino que para mí es una realidad con la que el Señor me confrontó mientras preparaba este mensaje? Durante los 4 años de periodo había una lucha interna tremenda en mí, porque está el deseo de hacer lo mejor para la obra del Señor. Y dedicábamos muchas horas, como ya se ha dicho anteriormente, pero tal vez muchas de esas horas terminaba cansado y llegaba a arrodillarme y me quedaba dormido, porque ya la oración no era a las 10 de la noche, sino que era a las 1 de la mañana, tras las reuniones, tras salir con Gaspi a su última vuelta y volver a orar. Y me quedaba dormido, en mal estado, y al otro día, como siempre, me despertaba tarde y tenía que salir luego al trabajo. Y me notaba haciendo cosas y estando en reuniones para el Señor, pero pasando poco tiempo con Dios. Y no sé si a lo mejor le ha pasado a usted, a los líderes o a los pastores, pero a veces estamos tan centrados en hacer un buen ministerio, en desarrollar un buen liderazgo, que hacemos muchas cosas para Dios, pero comenzamos a pasar poco tiempo con Dios. Y eso comienza a demostrar fisuras en nuestro liderazgo. Eso comienza a demostrar fisuras en nuestro carácter. Comenzamos a experimentar tensiones con las personas que están alrededor nuestro. Y comenzamos a entrar en una crisis interna. Porque tenemos que ser líderes que se proyecten bien, que prediquen bonito, que hagan lo mejor para la obra del Señor. Pero nosotros conocemos nuestras propias miserias. Y sabemos lo que somos en la intimidad. Y sabemos que muchas veces nos paramos en este lugar a hablar del Señor, pero que hay relaciones con el Señor que han sido quebrantadas o congeladas. Y tenemos que tratar de hacer lo mejor para el Señor mientras el enemigo nos afronta todos los días. Nos afronta y nos confronta. Y a lo mejor tú, líder juvenil, te has dado cuenta. Las dudas vienen sobre ti. Sientes que haces algo por tus jóvenes y no llegan y te sientes fracasado y comienzas a alejarte por vergüenza de que este Dios que te confió un liderazgo y no estás dando la talla, no estás dando lo que quisieras dar, no estás viendo los frutos que quisieras ver y comienzas a alejarte y a dejar de tener fuerzas, dejar de orar, dejar de creer, y ahí llegamos al fracaso. Y después, cuando estamos ahí sumidos en lo más bajo, aún siendo líderes y aún aparentando ser buenos cristianos, el enemigo nos confronta. ¿Y qué es lo que podemos hacer en ese momento? Yo lo único que he aprendido a hacer
es abrazarme de un texto maravilloso que está en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará en los momentos que más le necesitamos. Amado, te sientes lejos de Dios, sientes que fracasaste en este seguimiento del Señor. Vienes al congreso y te pusiste tu mejor ropa, a lo mejor compraste ropa para venir a este lugar, pero tu vida espiritual hace tanto tiempo está lejos del Señor. Y hoy día levantas tus manos, pero ¿qué va a pasar en una semana cuando estés con tu grupo de jóvenes, esos 4 o 5 que Dios te dio? No con una banda ni con una pantalla gigante, a lo mejor solo con la guitarra o con solo tus manos. ¿Vas a seguir adorando al mismo Dios? Muchas veces esas fisuras de nuestro liderazgo, aquí nos vemos muy bonitos, pero nuestra relación con Dios está congelada, y entre la multitud, cuando hay unos gloria a Dios por aquí y por allá, pareciera que todo está el pueblo alabando y adorando al Señor, pero hay muchos atrás que ni siquiera, o adelante, donde quiera que estén, que ni siquiera quieren levantar sus brazos porque se sienten demasiado apresados y fríos, porque han congelado su relación con Dios. Y a pesar de que el Espíritu del Santo se está moviendo, tienes vergüenza de alabar al Señor porque tú mismo conoces lo que está en tu corazón. Pero amado, la palabra dice: vengan confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará en los momentos que más le necesitamos. Yo no sé si tú has venido necesitado en este día, pero la invitación, y te invito a que tomes tu Biblia, vayas a Hebreos y rayes este texto, lo destaques y lo guardes en tu corazón, para que si en algún momento experimentas este paso del fracaso, recuerdes la palabra del Señor: no importa lo que pase, correré al trono de la gracia del Señor. Bendito sea nuestro Dios, gloria sea al Señor por siempre. Y el ir al trono de la gracia del Señor nos permite vivir el segundo paso que damos los que tratamos de caminar con el Señor, que es vivir la gracia. Porque la gracia no es algo que debemos comprender solo teológicamente o como una masa inerte de conocimientos en nuestra cabeza. La gracia no solamente debemos comprenderla, debemos vivirla cada día. Bendito sea el Señor. Y cuando uno ve en San Juan este capítulo 21 que estamos analizando, y leemos del versículo 15 al 18, vemos uno de los diálogos más conmovedores que tiene el Evangelio según Juan. ¿Recuerda usted ese diálogo? Pedro, ¿me amas? ¿Lo recuerda? Amén. La verdad es que el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, que era la lengua vernácula que se hablaba constantemente en el Imperio Romano. Por tanto, toda la escritura que nosotros tengamos, ya sea Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, NBI o todas las versiones que usted crea, son solo versiones, traducciones del texto original. Por tanto, si uno leyera esta conversación en griego, que no leo griego, no lo voy a mentir, uno se daría cuenta que hay un detalle en ese momento, que hay dos palabras que están siendo ocupadas constantemente en esa conversación. El primero es agapao, que tiene que ver con el amado, la amada, el amar, el amor más puro, más verdadero, más fuerte. Y el segundo es fileo, que significa ser amigo, tener afecto, que es generar un apego, pero es un amor no tan trascendente como el ágape. Y cuando uno revisa, mientras Jesús pregunta, ¿me amas?, la palabra que utiliza constantemente era agapao, ¿me amas? Así muy profundamente. Y sin embargo Pedro responde te fileo, por así decirlo.
te quiero solamente. Entonces este diálogo se sentiría algo así, respetando este patrón de las palabras en griego. La primera pregunta que Jesús le hace, le dice: Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. La segunda pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero la tercera pregunta, Jesús le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y con esa pregunta, si es que quería a Jesús, Pedro se entristeció y responde: sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que solo te quiero. ¿Sabe que hay dos propuestas de interpretación para este diálogo? Uno es que el escritor del Evangelio según Juan cambió palabras para que no fuera un diálogo tan repetitivo. A quienes han escrito algo, ya sea un sermón, una carta de amor a alguien o lo que sea, se darán cuenta que uno trata de no utilizar las mismas palabras constantemente, ¿verdad? Entonces una propuesta es que el autor no ocupó las mismas palabras para que no fuera gravoso para el lector. Pero la otra propuesta es que la diferencia de palabras está totalmente relacionado con el grado de amor que se expresaban mutuamente. Y es por eso es que Jesús le dice: ¿te acuerdas, Pedro? Yo me imagino a Jesús diciéndole: ¿te acuerdas, Pedro, que tú dijiste que daría hasta la vida por mí? Entonces ahora te pregunto, ¿me amas? Y Jesús y Pedro en ese momento se acordaba de la noche con esa fogata en el patio del sumo sacerdote donde negó a Jesús. Y debe haberse sentido tan avergonzado y tan frustrado por fallarle al maestro que no le decía: no puedo decir que te amo ahora que ya te negué. Señor, simplemente te quiero. Y la segunda vez Jesús le preguntó, yo me imagino conmocionado, me dice que me quiere después que me decía que me ama: Pedro, ¿me amas? Y Pedro volvió a recordarse esa segunda vez que le negó. Y le dice: Señor, tú sabes que yo solo te quiero. Pero me imagino a Jesús con la intención de restaurar a Pedro, decirle: pero Pedro, aunque sea, ¿me quieres? Y esa última pregunta quebrantó el corazón de Pedro. Y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Y detrás de eso debe haberle dicho: Señor, tú sabes que te negué. Señor, tú sabes que huí cuando me intentaron vincular contigo y eché un pie atrás. Ni siquiera pude ver tu crucifixión. Tú sabes que solo te quiero. No puedo prometerte amor después que te negué. ¿Y sabe qué es lo que me pasa con este pasaje? Que creo que es como muchos de nosotros, jóvenes y señoritas, que en los cultos levantamos nuestras manos y decimos: Señor, te amo, hasta daría mi vida. Te amo más que a mi misma vida. Pero que después nos vamos del culto y caemos en nuestra intimidad y nos damos cuenta que nuestro amor por el Señor no es tan puro o no es tan profundo como creíamos que era. Pareciera que el amor que le profesamos al Señor no fuera tan cierto y que nuestros motivos no eran tan puros como creímos, porque en cuanto pasó alguna pequeña cosa, una tentación, caí, una mala mirada y pequé, un comentario y me enojé con el hermano, un problema y dejé de ir a la iglesia, y nos damos cuenta que el amor que le profesamos al Señor incluso en este congreso pareciera no ser tan puro como pensamos, porque en el momento de la llenura del Espíritu Santo y la manifestación de la asamblea, todos podemos profesar que amamos al Señor, pero cuando está siendo probado y tentado en la intimidad, en ese momento debemos demostrar el amor que profesamos a Jesús. Y probablemente muchos de nosotros nos hemos frustrado por nuestras caídas, como veíamos en el paso anterior, y hemos esperado esa voz de Jesús, ese momento
en el que Él nos diga, bueno, si aunque solo me quieres, con eso me sirve. Porque con la tercera pregunta que responde Pedro y le dice, sí Señor, te quiero, Jesús comienza a restaurar su ministerio. Y le dice, bueno, antes ibas donde querías, pero ahora te ceñirá otro. Y comienza a restablecer su apostolado. Y es por eso que en esas conversaciones profundas y honestas, en medio de nuestra frustración, en medio de nuestras caídas, es cuando somos abrazados por la gracia del Padre. Es solo mediante haber salido de la casa del Padre, haber comido algarrobas y volver a la casa del Padre, que el hijo pródigo pudo experimentar el abrazo de ese Padre amoroso. Porque el hijo que muchas veces estuvo en la casa pensando que lo tenía todo, nunca se sintió verdaderamente un hijo. Y es por eso que nuestros fracasos duelen en el corazón. Quisiéramos amar al Señor, somos la generación que quiere cambiar el mundo. Y que queremos cambiar la iglesia y que queremos hacerlo mejor en cierta medida para mejorar nuestras congregaciones. Pero tras confesar que amamos al Señor, echamos un pie atrás y caemos. Pero debemos ser abrazados por la gracia de Dios. Y esto es lo que quiero apostar con esta generación, que ustedes se vayan de este congreso abrazados por la gracia de Dios. ¿Y cómo es que podríamos ilustrar la gracia del Señor? Me gustaría poner 2 ejemplos. Es que si usted tiene problemas con la justicia, lo normal es que le persigan y le apresen. Bueno, ¿quién de nosotros no ha cometido un delito? Y diga, no, yo no he estado preso. Pero ¿cuántas veces ha rebasado el límite de velocidad? Yo todas estas mañanas para llegar temprano. ¿O cuántas veces se pasó un rojo ya porque ya si acelero nomás? No, es que si me quedo aquí me puede pasar algo, paso en rojo nomás. Y usted sabe que si usted vulnera la ley de tránsito, usted es culpable de un delito y podría llegar a la cárcel por eso. Pero ¿qué es lo que pasa si vulneramos este delito y vamos a la cárcel? Es que hay alguien que puede pagar la fianza y ponernos en libertad. Y nosotros seguimos, si alguien paga la fianza, vamos a estar libres en las calles, pero sabemos que somos culpables de un delito que cometimos. Así se siente la justificación. Somos culpables, pero hubo alguien que pagó la fianza por nosotros. O también como un regalo. A mí me encanta regalar libros. Sí. Y a quienes le he regalado libros no le cuesta ni un peso, ¿cierto? Pero a mí me costó, porque tuve que comprarlo. Cuando nosotros hacemos un regalo, a la persona que lo entrega le cuesta. Y el Señor le ha regalado la salvación gratuitamente a usted. Pero sabe que ese regalo costó hasta la última gota de la sangre del unigénito Hijo de Dios. Eso es gracia. No merecíamos nada. De verdad, ¿usted cree que se merece que el Hijo de Dios haya muerto en la cruz como el peor de los pecadores, por sabiendo su condición y su vida interior de cuántas veces le hemos fallado al Señor? Pero sin embargo el Señor lo hizo con amor para demostrarnos su gracia. Por eso es que debemos ser conscientes de nuestra debilidad. Y por eso orar cada día y decirle, Señor, yo soy muy débil, pero necesito que tu gracia me cubra, que tu amor me sostenga y que me des poder para seguir adelante cada día. Y debemos escuchar la palabra del Señor, debemos escuchar la voz del Señor por este bendito libro, que no es solo un libro histórico como decía Jorge, sino que es palabra viva y eficaz, que traspasa, que es más fuerte que una espada de 2 filos, que traspasa hasta los tuétanos de los huesos. Esta palabra nos va a alentar cada día a encontrar la gracia de Dios. He observado que hay mucha juventud que está pensando que Dios no le va a perdonar por todas las veces que ha caído ante el Señor, por lo que hemos hecho, o tenemos demasiada vergüenza como para seguir avanzando en el camino de la fe y nos hemos quedado en el camino y nos da vergüenza y dejamos de acercarnos al Señor. Dudamos del amor de Dios en nuestra vida. Dudamos que el Señor pueda siquiera
volver a restaurarnos. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos arrodillado y decidido, Señor, fue tan grave lo que hice? O con vergüenza, Señor, he caído tantas veces en lo mismo. He hecho tantas veces esto que me da vergüenza llegar a pedirte que me perdones. Y en nuestra mente tenemos la mentira de que pareciera que el Señor no nos va a perdonar. Pero sin embargo, la palabra del Señor nos dice que en Juan capítulo 19, versículo 30, que al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Y luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Y lo que dice Jesús en el griego es dicho como tetelestai, que es consumado es. ¿Y sabes lo que significa esta expresión? Que el sacrificio, el cordero que era necesario para expiar, para limpiar los pecados del pueblo, el sacrificio fue consumado. La expiación fue lograda por medio de la sangre de Jesús. Tú y yo hace ya casi 2000 años fuimos limpiados, santificados y justificados por la gracia del Señor, por la sangre de Cristo. Hace casi 2000 años el Señor venció a la muerte, cargó tus pecados, cargó mis pecados. No me digas ahora que hay algún pecado que hiciste en tu intimidad que el Señor no pueda perdonar, porque Dios ya lo perdonó hace casi 2000 años. ¿Por qué te alejas del Señor cuando caes? Si Él ya hace casi 2000 años cargó con tus pecados y los clavó en el madero de la cruz y rompió esa acta de decretos que estaba contra nosotros para darnos una nueva vida. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Yo creo que tú puedes saber por qué lo hizo y que lo puedes repetir conmigo. ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué lo hizo? Porque de tal manera te amó a ti, conociendo quién eres en la intimidad, conociendo tu historial del celular, conociendo lo que haces en tus relaciones, conociendo lo que dices con tus amigos, conociendo quién eres fuera de la iglesia. Pero de tal manera Dios te amó a ti y me amó a mí, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en Él crea en el Señor no se pierda, sino que tengamos vida eterna. Y la Escritura está llena de mensajes que nos hablan acerca del amor de Dios. Y creo que para experimentar la gracia debes encontrarte con el Señor por medio de la Escritura. Dice Isaías 53, versículo 4 al 6. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros le consideramos herido y golpeado por Dios y humillados. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo y el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos todos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Jesús la iniquidad de todos nosotros. O como dice Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O como dice Jeremías 31, versículo 3, con amor eterno te he amado y por eso te he prolongado mi fidelidad. O como dice Lamentaciones 3, versículos 22 y 23, que dice, por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades y grande es su fidelidad. O como dice Juan capítulo 13, versículo 1, cuando se acercaba la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que la hora había llegado de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor te amó hasta el fin.
O como dice el Salmo 94, versículo 18 y 19, no bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. De verdad, joven señorita, hay algo que creas que el Señor no puede perdonarte, o siquiera dudas del amor que el Señor tiene con tu vida. Es por eso es que te quiero invitar a que no seas como Pedro, que cuando niegues a Jesús vuelvas a tus redes. No lo hagas, por favor. No vuelvas a tu antigua vida, no vuelvas a tu antiguo estado. Cuando falle delante del Señor, vuelve a los brazos del Padre. Por favor, vuelve a los brazos del Padre. Sé como el hijo pródigo que volvió a pesar de que lo había malgastado todo, sin importar cuánto había transgredido la ley del Señor, sin importar cuánto malgastaste de lo que Dios te dio, sin importar cuánto dudaste del amor de Dios, pero solamente vuelve a los brazos de tu Padre amoroso. Solo al ser abrazado por gracia podrás escuchar la voz del Maestro que le dijo a Pedro, sígueme. Porque después que tienen esta conversación Jesús y Pedro, y que Pedro solo le confesó que lo quería, aún así Jesús restauró a Pedro y le dijo, antes ibas donde querías, pero más ahora te ceñirá otro, y tú ven y sígueme. Amado, amada, el Señor durante todo este congreso te ha estado diciendo, sígueme, sígueme. Yo te conozco como eres, conozco tus falencias, conozco tus caídas, conozco tus luchas, conozco tus fantasmas, conozco todo lo que eres, conozco lo que no le muestras al mundo, conozco lo que disimulas y lo que escondes, pero con todo, si tan solo me quieres, tú ven y sígueme. Si tan solo quieres a Jesús, síguelo. Este capítulo 21 cierra con el versículo 25 que dice, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Y estoy convencido de eso, porque cuando el Señor restaura a alguien, se abre un nuevo capítulo, se escribe una nueva historia. Todos ustedes son una nueva historia. Son una historia probablemente de fracasos y de muchas cosas en las cuales hemos fallado delante del Señor. Pero al igual como estaba cerrado el Evangelio de Juan en el capítulo 20, por la gracia de Jesús se abrió un capítulo 21. El Señor hoy puede abrir un nuevo capítulo en tu vida si decides seguir al Señor. No importa hace cuánto tiempo te alejaste, no importa cuánto malgastaste o cuánto estuviste afuera, si estás aquí, hoy el Señor puede abrir un nuevo capítulo en tu vida. Jesús quiere escribir un nuevo capítulo en tu vida, pero no solo te quedes en el primer paso del Evangelio de los fracasados, no solo te quedes en el fracaso y llorando al lado del camino, sino que experimenta la gracia del Señor. Y como te digo, la gracia no es algo que se pueda describir. Yo solo traté de traer mucha palabra del Señor para convencerte del amor del Señor. Pero aún así este conocimiento no te lleva a la gracia, te lleva solo que des el paso para seguir al Maestro y que te eches en los brazos del Padre a llorar y a confesar quién eres, para escuchar al Maestro diciéndome, aunque tu amor sea insuficiente, sígueme. Y estoy seguro que cuando des ese paso para seguir al Maestro, no habrá libros que darán abasto para escribir todo lo que Jesús quiere hacer con nuestra generación. Aquella generación que está dispuesta a seguir a Jesús de corazón. Por eso es que el Señor te está llamando, sígueme. Y no voy a redundar más. Si por medio de este mensaje has escuchado la voz del Maestro que te llamaba a seguirle y quieres dar ese paso de fe, ven acá adelante. No voy a hacer más llamado. Si tú escuchaste la voz del Señor, pasa y toma tu bendición.
El Señor te va a escuchar tanto atrás en tu oración, te va a escuchar adelante. La única diferencia es que acá van a haber pastores que van a orar por ti. Pero si has escuchado la voz del Señor que te dice, sígueme, da ese paso de fe. Bendito sea el Señor.